Oye, ¿nos vamos de tardeo o qué? Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de Tardeo, un podcast en el que he trabajado mucho, que he puesto mucha ilusión, y en el que os traeré a personas de diferentes perfiles, ya sean periodistas como hoy, deportistas, artistas y en general personas de cualquier ámbito para que puedan pasar un buen rato con nosotros. Yo soy Pablo Pérez, soy la persona que ha estado detrás de los últimos vídeos del canal. Y por contaros un poquito sobre mí, pues tengo 22 años, estudio periodismo, quiero ser periodista deportivo y de ahí mi afición a todo el tema de la comunicación, los vídeos que habéis visto en YouTube y en TikTok, el podcast que vamos a empezar hoy. Y para esta primera edición, este primer capítulo, os traigo a la persona que más y mejor me ha enseñado sobre este mundo, el mundo de la comunicación y el periodismo. Una persona que lleva 40 años, si no me equivoco, o más en el mundo del periodismo y que aprovecho para deciros que tiene una escuela de locución aquí en Sevilla, así que los que, como yo, estéis por la zona de Sevilla, os interese este mundo y queráis aprender de locución, de cómo hablar bien delante de una cámara, hacer radio, hacer televisión o hacer cualquier tipo de estas cosas, os animo a que busquéis la escuela Casting Voz, ¿vale? Que os preparará muy bien. Señores, os presento a Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo te he ¿Cómo hecho estás? una presentación así muy por encima, así que me gustaría que te presentases tú un poquito a la gente, así que te dejo un momento para que tú cuentes un poquito sobre ti. Bueno, ya ha dicho Pablo que me dedico al periodismo desde hace muchísimos años, más de 40, eso es correcto. Son ya 40, y van a ser 42 años que estoy ininterrumpidamente en los medios, tanto en radio como en televisión. Comencé muy joven, tenía 14 años y bueno, actualmente soy presentador, productor en Canal Sur Radio y Televisión. Llevo aquí desde la fundación de Canal Sur trabajando. Y bueno, pues una profesión que me ha colmado, me ha llenado después de tantos años y tanta experiencia, ¿no? También soy empresario y me dedico a la formación de presentadores y comunicadores. Y bueno, pues enseño un poco a la gente a hablar en los medios, ¿no? A utilizar mejor el idioma, ¿no? A hacerlo correctamente, a pronunciar, a vocalizar para que se nos entienda, que es al fin y al cabo a lo que nos dedicamos, a mandar un mensaje y a que se reciba y se recepcione correctamente. Así que, bueno, pues poco más que añadir que lo que ha dicho Pablo, que son muchos años en esto de la profesión y dedicado completamente a ayudar a otros por supuesto, a comunicar. Fíjate, 42 años en el mundo, en un mundo tan difícil como es el mundo del periodismo. ¿Cómo has hecho para mantenerte ahí? Porque a mí me interesa, cualquier consejo me interesa ahora que estoy empezando. Pues trabajando mucho, Pablo. Hay que trabajar mucho y no parar de trabajar. La receta es esta. Alguien podría pensar, eso es suerte, porque hoy en día, no, esto es mucho trabajo, mucho trabajo. Trabajar muchas horas al principio, cuando estás abriéndote camino, echarle muchísimas horas, incluso fines de semana, privarte de cierta parte de tu juventud para formarte, porque claro, todos cuando empezamos necesitamos formarnos y dedicar ese tiempo al trabajo para aprender todo lo que se pueda, absorber de los que realmente llevaban mucha experiencia o tenían muchos años de trabajo como llevo yo ahora y sacar pues lo mejor de cada uno para quedarte con cosas, ir aprendiendo, equivocarte muchas veces, que hay que equivocarse muchísimo en la comunicación, en el periodismo, tienes que aprender de tus propios errores y bueno, y poco a poco forjándote, ¿no? Porque la persona, como en la vida en general, el profesional pues va tropezando, se va equivocando y va aprendiendo de sus propios errores hasta que llega un día en el que, bueno, más o menos te sostienes, te mantienes y dices, oye, ya tengo un criterio periodístico, tengo una formación adecuada, tengo una posición, entre comillas, una posición dentro del periodismo y bueno, vas abriéndote camino, pero sobre todo mucho trabajo. Ahí no hay una receta que yo no conozca que no sea trabajar mucho y esforzarte por hacer las cosas francamente bien. Bueno, te quería preguntar que sobre algún consejo que le quisieras dar a todos los jóvenes periodistas como soy yo, pero creo que lo has dejado bastante claro. Trabajar mucho, equivocarte mucho y aprender. Sí, Yo al final llevo y escribiendo, yendo a la radio y demás, y bueno, espero que todo eso me sirva en un futuro. todo sirve, todo absolutamente sirve, vas aprendiendo de todas las vivencias que tienes relacionadas con los medios,
la vida también te enseña porque te marca como persona, que eso a la hora de comunicar, claro, cuando tienes que improvisar lleva tu propio sello, el de tu forma de ser, el de tu talento, que eso sale cuando te expresas. Pero claro, todo se aprende a base desgraciadamente, como en la vida, de ir cometiendo pequeños errores. Si alguien te orienta, como tú dices, que bueno, en algún momento te he orientado yo, pues mejor. Siempre tienes una guía, más o menos, alguien que te dice, pues mira, esto yo haría más o menos esto, y vas viendo a qué distancia estás de lo que más o menos sería correcto, porque a veces nos precipitamos, queremos hacer las cosas rápido, sobre todo cuando somos jóvenes, y rápido no son. Hay que tener cierta paciencia. Desgraciadamente, este es un mundo donde hay cierta saturación, hay mucha gente que quiere entrar toda por la misma puerta, pues hay que buscar puertas alternativas. De hecho, hay otras puertas que la gente en periodismo no conoce y a las que nunca llama, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la voz. Es que, claro, tú dices, no, yo soy periodista, tengo mi carnet, mi título de periodismo, no, eso lo tienen todos. Es decir, eso solo no te vale. ¿No? Es decir, tienes que ahora comunicar correctamente. ¿Cómo comunicas? ¿Comunicas bien? ¿Qué sabes hacer? Entonces, claro, te falta ese alimento, ¿no? Profesional, que es la experiencia, desgraciadamente, ¿no? Cuando terminamos la carrera, nos falta el rodaje. Y esto hay que cogerlo como sea. Depende de lo que quieras ser también un poco, necesitas una cosa u otra, ¿no? El periodismo deportivo al que tú te quieres dedicar, Pablo, pues también tiene sus maestros a los que se puede seguir, se puede ver. Hay nuevas líneas que van surgiendo en el mundo del deporte, van surgiendo nuevos deportes, se abre al deporte femenino, al fútbol, por ejemplo, femenino. En fin, se van abriendo nuevos campos y hay que estar un poco al hilo de todo lo que va surgiendo en el deporte. Depende de la rama, de la especialidad en el periodismo, pues necesitas una formación u otra, pero básicamente se trata de comunicar lo más correctamente posible. Dentro de esto tenemos que saber que los medios, aparte de informar, entretienen. Y eso es una cosa importante, porque no lo tenemos en cuenta. Tenemos que entretener cuando hablamos por la radio o por la televisión. Si estamos en radio o televisión, tenemos que ser divertidos, tenemos que alegrarle la vida a quien nos está viendo. No puede ser que hablemos pues todo serio, todo dramático, porque toda la vida no es así. No digo que en algún suceso que haya ocurrido a la hora de contarlo, pues no sonriamos o lo digamos de una manera más neutra. Pero en la radio y en la tele es entretenimiento. Hay que divertir a la gente. En deporte se divierte, hay chascarrillos, hay bromas entre compañeros, hay que hacer una narración más llevadera, aunque sea un derbi, aunque sea un clásico, siempre tiene que haber alguna pequeña broma que desengrase un poco y que haga la locución o la retransmisión deportiva alegre. Pues eso en todos los tipos de comunicación, en todas las incluso modalidades, incluso en esta, ¿no? En todos los tipos. El tema que has dicho de las puertas, yo creo que esto también es una puerta a la que se puede llamar. Sobre todo ahora que las redes sociales cada vez están más arriba y hay más gente que las utiliza. Yo creo que para jóvenes como yo, el hacerte un nombre dentro de estas plataformas puede ser muy importante. De hecho, hay varios ejemplos. Miguel Quintana, por ejemplo, que es un periodista top, que está ahora en Radio Marca y demás, empezó, como quien dice, empezó en YouTube y allí se hizo un nombre, se demostró a la gente en YouTube que era muy buen periodista, que sabía muy bien de lo que hablaba, y cuando consiguió un nombre y demostró a todo el mundo lo que valía, un medio como es Radio Marca, que es de los medios deportivos más grandes del país, por no decir el más grande, le llamó. Entonces, y también respecto a lo del bagaje, veremos qué pasa con esto. A ver cómo me veo yo dentro de varios meses, cuando a lo mejor llevemos 5 episodios de podcast y vea este. Y vaya poquito a poco viendo en lo que vamos mejorando y lo que no. Exacto, tendrás que ver, de qué forma has ido ganando experiencia, frescura, tienes soltura, estás más relajado, no tienes la tensión de la primera vez. Todo esto se va consiguiendo. No hay que preocuparse, hay que tener, lo repito, paciencia. Hacer las cosas bien, trabajar muy duro, pero tener paciencia. Y bueno, pues efectivamente, si haces un podcast, si te dedicas en redes a comunicar, estás rodando. Realmente lo que estás haciendo es coger experiencia, que es al fin y al cabo lo que estaba diciendo antes. Se trata de practicar para que la gente, oye, vaya viendo que tú cada día comunicas mejor, pero eso va en base un poco a todo, a la tranquilidad, a la experiencia, a la soltura, a la forma en la que tú comunicas los datos que te has preparado previamente, a la producción previa que has hecho de contenidos y demás, y la forma de comentarlo, ¿no? Entonces, claro, vas llenando con tu forma de comunicar, vas atrayendo porque tienes más pasión, no estás tan plano emocionalmente, porque es importante que se demuestre fuerza en la comunicación, ¿no? Se trata de que intentemos
donar esa energía de la que yo te he hablado más de una vez, ¿no? Que el oyente o el espectador perciba que tú le quieres contar cosas porque traes cosas que son interesantes, frescas, novedosas para esta persona, ¿no? Con estas cualidades que me has estado contando, ¿cuál crees que sería la característica o la cualidad más importante que tiene que tener un periodista para triunfar? Porque son muchas cosas. Bueno, sí, vuelvo a lo mismo. Lo primero es trabajo, es decir, Trabajo. sufrimiento. Tienes que saber que tienes que al principio aguantar mucho, aguantar en el sentido de ganarte tu mérito y tu reconocimiento a base de tu trabajo, hacer las cosas muy bien. Al principio torpeas un poco porque es normal, pero tienes que ser perseverante, tienes que tener esa paciencia de la que he hablado ya varias veces y que te da, al fin y al cabo, pues te va dando ese acto reflejo que es la naturalidad cuando estás trabajando. Entonces, eso hay que conseguirlo, pero hay que trabajar, ya digo, mucho. Yo creo que la característica principal, pues es eso, constancia, perseverancia, trabajo. Es que yo no veo otra realmente. ¿Se puede hacer las cosas mejor que el día anterior? Perfectamente. Incluso pasado mañana se hace mejor incluso. Y saber lidiar con el fracaso también, ¿no? Es una cosa muy importante que Sí, no mucha gente sabe. relativizar. Sí, porque puede ser Relativizar el que fracaso. yo soy consciente de que habrá muchas veces que llame a ciertas puertas y no me la abran o me la cierren. Pero eso es que eso nos ha ocurrido a todos. Por Es eso, que sí, no sí. hay. Es que Por eso te pensar digo. que te está pasando solo a ti es un error. Es que en este mundo del periodismo hay que tocar puertas, hay que buscar los contactos, hay que hablar con amistades, hay que probar a ver qué pasa si le escribo a este, a ver qué me dice este. Oye, y empezar poco a poco. El tema es que queremos todos empezar yendo a Madrid, llamar a la puerta de la cadena SER a ver si nos abren. No, no Ya. perdona. Si no has hecho nada, si no tienes nada que ofrecer, la cadena SER no sabe quién eres, no te va a acoger en Madrid, no vayas a Madrid. Ve a tu cadena SER o a tu cadena COPE, a la que sea, o a la televisión local de tu ciudad, de tu pueblo, a empezar por ahí. No vayas a llamar a Madrid, que en Madrid no te conocen, no has hecho todavía nada para ese mérito, no para ese merecimiento de que te cojan a trabajar en un medio importante a nivel nacional. Todo eso llega, hay que ser constante. ¿Hasta qué punto es importante tener nombre? Nombre en el sentido de que se te reconozca cuando llegas a un sitio. Bueno, ¿hasta qué punto es importante? Claro, a nivel ya no solo periodístico, es también a nivel popular, ¿no? De famosos y demás, a nivel social. Es bueno que te reconozcan, no sé hasta qué punto. Yo, por ejemplo, prefiero pasar un poco desapercibido, pero tener un nombre en el periodismo es bueno, ¿no? Se te abren más puertas, lógicamente, tienes más opciones profesionales y demás. Pero yo a veces he puesto el ejemplo, y tú seguro que lo recuerdas, ¿tú qué prefieres ser como periodista en la vida? ¿El foco que ilumina el plató o la bombilla del camerino? Es buena pregunta. El foco ilumina mucho, tiene una gran potencia de luz, vas a brillar durante un tiempo corto, tu vida, que es el tiempo que pasa hasta que te salen las primeras arrugas y la tele ya prefiere a otros más jóvenes. Y Ah, entonces es cuando tú pasas a la retaguardia, que es lo complicado del momento actual. Sin embargo, esa bombilla que digo, que es la del camerino, puede ser la radio. Por ejemplo, la radio puede ser un magnífico instrumento para perdurar en el tiempo. Las arrugas en la radio no se notan, te lo puedo garantizar, no se sí, ven. hombre. De eso, de No eso se te ven, quería, no de eso se te ven. quería preguntar también, la importancia de la imagen. Aunque Sí, suene, hombre, aunque suene un poquito mal así decirlo, por decirlo de un modo básico, es tan importante ser guapo o guapa a la hora de entrar a una televisión. Yo creo que no. lo más importante es el mensaje, ¿no? Efectivamente, lo más importante es hacerlo bien. Cuidado, es hacerlo bien. Yo creo que da igual. Yo he tenido alumnos y alumnas que, bueno, modelos internacionales o gente que no es modelo para nada, pero da igual. Lo importante es hacerlo bien, muy bien a nivel de comunicación. ¿Qué factores influyen en eso? Bueno, la naturalidad, la espontaneidad, el desparpajo, que de esto en Andalucía tenemos mucho, en Andalucía y Extremadura tenemos mucha gente muy salerosa, muy simpática, y esto gana mucho los andaluces a nivel de televisión, por ejemplo, o en la radio tenemos pues ese don de gentes y de simpatía que nos hace únicos, y eso realmente yo creo que nos abre puertas. La imagen, bueno, si acompaña mejor, lógicamente, si te cuidas. En algún momento te he comentado yo a ti, Pablo, en la tele, por ejemplo, las camisas grandes actualmente
es mejor... Sí, más de una vez me has llamado la atención por las pintas. Claro, si tienes buen físico, es decir, si tienes un físico, eres joven y tienes un físico estupendo, pues aprovéchalo, ¿no? Es decir, no lo tapes, realmente, ¿no? Tampoco es que vayas a destaparlo, pero que lúcelo un poco, ¿no? Ponte pues ropita más ajustada, en fin, que se te note que estás en forma, que estás bien, ¿no? Físicamente. Y bueno, pues eso mejora un poco la imagen. Lógicamente, una imagen más agradable a la vista es mejor. Pero yo creo que hoy en día el mensaje es lo que prevalece, hacerlo bien es lo que prevalece, teniendo en cuenta que sí, que lógicamente la imagen tiene un papel importante. Hay que cuidar los detalles, pero sin obsesionarse. También esta es una cuestión que hay gente que se obsesiona demasiado por el efecto de las redes sociales, de querer estar siempre como esa foto que elegimos entre las 500 fotos que nos hemos hecho, elegimos una que es la que nos quedamos, que es la que ponemos, que es la ideal, donde se nos ve ideal. Entonces, hombre, yo creo que en la televisión o en la radio no puedes elegir ese momento, no en directo o cuando estás haciendo un reportaje no puedes elegir ese momento. Sales como sales y punto. Y si viene el sol de frente o si viene un viento de lado, pues es lo que hay. Y tendrás que superarlo. Pasa que hay una tendencia un poco, a veces abusiva, excesiva de querer estar perfectos. Y perfecto no hay nada, ¿no? En la vida no hay nada perfecto y nosotros no somos perfectos, somos imperfectos por naturaleza. Y bueno, pequeño fallo se agradece porque además se ve como más natural. Y hablando de hacerlo bien, tú que como profesor de locución que eres y especialista digamos, en tema voz, el acento, ¿debemos esconderlo, ocultarlo, utilizarlo? ¿Podemos amoldarlo a lo que se nos pide? Porque... Hombre, esconderlo no. Somos andaluces y no hay que esconder el acento. Yo creo que esconderlo no es la palabra, esconder el acento, sino, hombre, entender que no podemos hablar como en la calle. Lo primero es eso. En la calle hablamos en andaluz, normal, pero esa forma de hablar, donde hay palabras mal dichas, donde hay sinalefas, donde hay incorrecciones gramaticales, bueno, pues en la calle hay de todo. Nosotros tenemos que comunicar y cuando comunicas se supone que con una mínima base cultural tú tienes que comunicar correctamente, al menos decir las palabras como son. No podemos utilizar palabras, si eres periodista deportivo, no puedes decir furbo, aunque hay gente que lo dice. Lo normal es decir fútbol, que es la palabra correcta, pero bueno, o penalti. En fin, son pequeños detalles que dices, oye, eso lo podemos corregir. O sea, que se puede ser andaluz y culto. Cuidado, tenemos 2 premios Nobel de literatura en Andalucía. Entonces, no se trata de hablar mal, porque hablar mal no es ser andaluz. Es decir, no es sinónimo de ser andaluz. Es decir, Sí, eso tengo mi acento, pero... ¿Tú seguro que te has encontrado alguna vez con alguien que te ha dicho que los andaluces hablamos mal? Oye, No, me he no hablo peor que encontrado... tú. Mal no. Yo creo que lo que sí a lo mejor me han pretendido hacer ver en algún momento es que hay que hablar como con acento, obligatoriamente, porque estamos en Andalucía. Pero yo he dicho, ¿de qué parte de Andalucía quieres el acento? Claro, Porque, no es claro, no es lo mismo ¿cómo como quieres habla que un hable? sevillano a como habla un Exacto, cordobés. un almeriense, exacto. Entonces, ¿cómo quieres que hable? Yo soy de Jaén, hablo como habla la gente en Jaén. Yo no hablo como hablan en Huelva, no hablo como hablan en Cádiz, ni en Málaga, hablo como hablan en Jaén. Entonces, bueno, que a lo mejor vocalizo más porque me he dedicado en mi trabajo pues a la publicidad, a los documentales, al doblaje, y esto me ha obligado a pronunciar más el castellano porque es necesario para doblar una película, salvo que hagas un papel en andaluz o que hagas algún personaje de algún tipo que te saque un poco del habla castellana, ¿no? Pero yo hablo un poco más castellano por defecto de forma, por la profesión. Pero yo creo que el acento, hombre, siempre que hables bien, no creo que tenga importancia que hables con un acento más de Huelva o de Cádiz o de Almería. O ya No no hay ningún andaluz. problema. Ya no andaluz, ya gallego, catalán, Sí, valenciano. bueno, yo creo que Yo creo que todos el los acentos acento, tienen su parte bonita y su sí, pero personalidad, por así decirlo. llevado en exceso a los medios suena raro. Me has puesto el ejemplo del gallego. Si Sí, el acento gallego llega a la televisión y te hablan así, con el acento de algunos sitios de allí, pues claro, te choca. Entonces, lo chocante en la tele llama mucho la atención. Entonces, hay que intentar, en la medida de lo posible, ser un poquito más neutro, no llamar tanto la atención. O es como la ropa, te vas a poner una ropa llamativa en televisión o muy sexy o muy floreada y te van a llamar la de las flores o el de las flores. No te pongas lo que va a desviar la atención. Eso es, vamos, es básico en televisión. No puedes desviar la atención de la pantalla para mirar algo
que no es lo que, si llevas unos pendientes muy grandes o llevas un reloj enorme, pues algo, tiene que ser todo discreto, ¿no? Sí, al Yo creo final, que un periodista hasta qué punto tiene que ser protagonista y hasta qué punto no. no, Depende del el papel que haga, ¿no? periodista, no, protagonista no tiene que ser. La noticia, la información es protagonista, los invitados son protagonistas, los totales de televisión o los cortes de radio, la gente es protagonista. Lo que está ocurriendo tiene el protagonismo, tú eres el mero transmisor. Es que ahora hay una tendencia muy de moda, que es el periodista show, ¿no? El periodista que se antepone un poco al invitado, incluso Sí, lo solapa, sí, lo sí. tapa para ser el más protagonista. Yo creo que es un poco excesivo, es un poco demasiado show para dar una información. Creo que si vas a dar una información, el protagonista tiene que ser, como toda la vida, la persona a la que estás entrevistando. ¿Que tienes tú ese arte para sacarle lo mejor al entrevistado? Perfecto, porque quedas muy bien tú, pero es un poco como los árbitros. Nosotros tenemos que pasar un poco desapercibidos. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo, pero pasando desapercibidos es como mejor estamos haciendo. Y una buena voz, ¿eso se tiene? ¿Se trabaja? Mm, Mm, sí, se trabaja, la tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene Una buena una voz. buena voz. Sí, sí, no, hombre, hay voces que a lo mejor están deterioradas por, en fin, por fumar, por otras cuestiones o por enfermedades o por lo que. Pero por lo general, todas las voces son aprovechables. ¿Eh? Es como la película de Ratatouille, todo el mundo puede cocinar, decía el eslogan de, ¿te acuerdas de la película de Sí, Ratatouille? sí, sí, sí. Pues aquí es todo el mundo puede ser un buen comunicador, es decir, todo el mundo tiene una voz aprovechable, tiene una voz que si la educas, la cultivas, le pones los matices y la técnica que hace falta, puedes seducir, puedes comunicar, puedes vender publicidad, puedes hacer doblaje, documentales y puedes llegar a trabajarla. Pero es trabajo, volvemos a lo mismo. Esto es trabajar, ensayar, equivocarte 1000 veces hasta que te sale ese tono que quieres ponerle. Pero sí, la mayoría de las voces son aprovechables. ¿Y qué nos puede decir la voz de una persona? Es una marca muy personal de cada uno. Sí, no, es la única parte indeleble del cuerpo humano. Es decir, es la única parte que si tú, por ejemplo, te operas la mejilla, te operas, te pones un implante de pelo, te pones, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues te puedes poner, no sé, operarte, quitarte las arrugas o ponerte los labios, en fin, te puedes operar de muchos sitios, prácticamente hoy en día donde quieras, y puedes cambiar tu imagen. Pero la voz es uno de los puntos del organismo que es indeleble. Es decir, tu voz siempre va a ser la misma, salvo que sufra un daño grave por alguna circunstancia extraordinaria, tu voz no va a cambiar. Con el tiempo sí que es verdad que madura un poco, madura un poquito, ¿no? Como el vino va, Sí, bueno, pues esto sí, es, va sí. cogiendo un poquito de cuerpo y se va serenando. Pero es un toque, un matiz más sereno, un pelín más grave, pero muy poco. Pero realmente tu voz va a ser siempre la misma, porque yo he escuchado grabaciones mías con 16, 17 años, que las tengo guardadas, y el timbre es el mismo, exactamente el mismo. Pues ha cambiado la forma un poco, ¿no? Se me notaba dudoso, dubitativo, pero la voz se mantiene. Entonces ese es, yo creo que es un elemento que lo único que a lo mejor hay que cambiar cuando tienes una voz muy aguda o tienes una voz que tú consideras que es como tiene un aspecto o da una sensación de fragilidad, te sientes como una voz de niño o de niña, algo así, pues hay trucos para convencer, es decir, para camuflar ese pequeño inconveniente y convertirlo en... Yo tengo exalumnas que son directoras de canales de televisión que tenían la voz de niña muy pequeña. Y me decía, Pedro, yo es que tengo la voz. Y es verdad que tenía un timbre muy, muy fino, muy agudo, muy de niña pequeña. Sin embargo, consiguiendo seguridad y proyectando bien la voz, sacando volumen con fuerza y trabajándola con técnica, se llega a tener una voz más entera que ni siquiera te das cuenta, porque ya ha presentado, por ejemplo, esta persona que te pongo como ejemplo, ha presentado muchos años informativos y en televisión y ni se le notaba la voz, esa voz, ese timbre agudo, ¿no? ¿Tú sabrías Porque a la hora diferenciar de, una voz trabajada a una voz no trabajada? sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Qué A lo mejor diferencia con puede una haber entre palabra una y no, otra? pues en muchas cosas. Pues la suavidad, por ejemplo, con la que trata las cuerdas vocales. Depende de lo que esté locutando, te das cuenta inmediatamente de si sabe o no sabe leer, que es importantísimo el saber leer. Luego, a la hora de comunicar, si realmente está en el tono del mensaje que está lanzando, si es capaz de hacer giros tonales con la voz para que se note que cuando tiene una emoción o cuando quiere hacerte llegar una emoción, se nota muchísimo. Una voz educada se nota muchísimo. Hay algún nombre de un periodista o una periodista que te llame mucho la atención por lo bien que utiliza su voz o por la voz que tiene?
Es que realmente el periodismo no tiene por qué tener esas herramientas tan técnicas que, por ejemplo, hacen falta en la publicidad, en los documentales o en el doblaje. El periodista habla, lo que pasa que es que cuidar un poco la forma de hablar es importante. Utilizar bien el micrófono, saber qué micrófono utilizas, por ejemplo. Mira, Carlos Herrera, por ejemplo, cuando lo he escuchado, siempre ha utilizado micrófonos de condensador que le gustan, que eso te recoge muchísimo más la voz. Él se acerca al micrófono y le saca rendimiento a su voz. La hace más profunda, por ponerle un adjetivo, ¿no? Y Sí, a mí. suena como más seductor, Sí, suena mucho la más voz de seductor. Carlos Herrera es, yo creo que una de las voces más reconocibles del panorama Claro. español, ¿no? O Pero sea, él lo busca, lo ha buscado siempre, le ha sí, gustado no hay quien escuche a el- Carlos Herrera, que tenga un poquito de idea, no hay quien no escuche a Carlos Herrera y diga, Es Carlos Herrera". Es una voz Sí, inconfundible, esa voz inconfundible. grave, pero También yo no creo que tenga esa Luis voz del cuando Olmo. habla contigo. Si te Bueno, lo no, encuentras lo que por la ocurre, calle te tomas un café con él, yo no creo que tenga la misma voz que se le escucha cuando está en directo en la radio. es normal. Yo tampoco le hablo a mi mujer cuando le digo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No le hablo así. Entonces, es normal. Tú estás trabajando, proyectas la voz, das una sensación íntima, profunda, depende de lo que vayas a hacer en el magazine que él tiene, por ejemplo. Hay entrevistas serias, otras que son más de humor, hay momentos donde el programa sube, en fin, hay que ser un poco camaleónico y otro que cuidaba muchísimo esto era Luis del Olmo, ¿no? En su tiempo, la voz profunda. Ya no se trata de tener una voz grave, sino de saber utilizar la voz y de seducir y conquistar. Pero yo te digo que dentro de la locución está la locución de radio y televisión y luego está la locución artística, que es la complicada, que requiere de mucha más interpretación, donde ya vienen los actores de doblaje y todo esto, que esa ya es más compleja porque ahí, a la vez que locutas o a la vez que hablas, lo que estás haciendo es una interpretación y eso es complicado, ¿eh? No digo que imposible, pero es complicado. Bueno, y te confieso que queremos hacer en el podcast una pregunta a todos los invitados que pasen para ver lo que nos contestan. Y es, ya fuera parte del tema de periodismo, voz y demás, ya es como algo personal. Nos gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado. Ya que nos queda poquito y que ya A nos va ver, quedando poquito tiempo, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? mira, te lo voy a cambiar. Yo creo que ha sido el peor consejo que me han dado, que al final ha sido el mejor. Y te explico. Alguien me dijo alguna vez, ¿tú a qué te quieres dedicar? Y le dije, yo quiero dedicarme a la radio y a la televisión. Y se echó a reír y me Ujú. dijo, va, te vas a dedicar a eso, si eso es un hobby, te tienes que dedicar a algo más serio. Me llegó incluso a decir que me tenía que buscar un trabajo que fuese de hombres. Eran otros tiempos, ¿eh? Hace mucho tiempo de esto. Las frases lapidarias de hace años. Y eso me motivó tanto a pretender conseguir lo que creo que en el fondo fue un gran consejo lo que me dieron, ¿no? Es como que me picaron, me dijeron, no hagas esto y digo, pues lo voy a hacer. Y al final, pues terminé haciéndolo y llevo toda la vida dedicándome a esto, ¿no? O sea que yo creo que ese puede ser el no consejo que más me benefició, Sí, ¿no? porque lo que dices, al final te motivó a, oye, voy a callarle la boca Exacto. a la gente que no... No sé si no, Así es, que no si no cree. era un tema de confianza, pero, oye, vas a ver que yo valgo para Sí, esto. lo que pasa es que también yo era tan joven que parecía que estaba sonando como cuando eres pequeño que dices que quieres ser policía o astronauta o Sí, o sé yo, futbolista. exacto, me quieres dedicar a la radio y a la tele, claro, les parecía algo como estratosférico, algo que daba muy lejos, ¿no? Que me bajara de la nube, que pisara la realidad, ¿no? Pues en la realidad sigo toda la vida Pues y muy me orgulloso de parece ello. muy interesante, ¿eh? Para la primera vez que hacemos la primera vez que hago la pregunta y me la cambian totalmente. No me la habría Pues esperado, vamos. ya sabes lo que te espera. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por ser el primero. Un placer, Pablo. Muchísimas gracias por todo. Ya aprovecho por lo que me estás enseñando, lo que me queda porque me enseñes. Y eso, a la gente que nos escuche, os animo a buscar a la escuela de Pedro, Casting Voz Radio. Os prometo desde aquí, como no, lo hago de forma totalmente imparcial, no porque haya sido yo alumno, os prometo de verdad que si queréis aprender a locutar, queréis aprender a hablar, queréis aprender a vocalizar, es vuestro sitio. Es vuestro sitio. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, hombre. Yo lo que necesite la ayuda de la gente, sabes que yo me entrego mucho a ayudar Sí, sí, sí. a los jóvenes para que, hombre, que intenten conseguir ese hueco. Por esto me dedico precisamente a eso, para dejar un legado después de tantos años trabajando en medios y con tanta experiencia acumulada en todos estos campos de los que hemos hablado, para poder transmitírselo a la gente y que la gente que consiga sus metas, sus objetivos. Yo cuando alguien consigue trabajo, que alguien que lo veo en la tele o en la radio, o veo que ha aprobado sus oposiciones, o veo que después de un trabajo conmigo ha conseguido metas, yo me emociono, muchísimas veces me emociono, porque sé que esa persona lo ha pasado francamente mal, ha sido duro, ha tenido que esforzarse mucho y me alegra muchísimo. Y eso para mí es la mayor recompensa que tengo con los alumnos Pues y ver eso, que la gente yo tira. espero darte esa satisfacción en algún momento. Cuento con ello, cuento con ello. No sé si a No la tengo larga, no duda. sé si será dentro de poco, dentro de mucho, pero bueno, yo espero poder decir, o sea, espero poder, de verdad, saber que el profesor que me enseñó a hacer estas cosas me vea ahí en lo más alto, de verdad. Y yo me sentiré muy orgulloso, Pablo. Muchísima suerte en tu nuevo empeño. Pues eso, Pedro, muchísimas gracias. También gracias a los que nos escuchen por aquí y esperemos que disfruten con nosotros. Un beso. Un saludo.